Bienvenidos a otra exploración profunda aquí en Siembra tus sueños. Hoy nos metemos en un tema que seguro resuena con muchos ahora mismo. ¿Qué pasa cuando todo lo que creíamos estable empieza como a moverse? ¿Viste? Y si les dijera que ese caos, esa lucha interna que a veces agota tanto, tal vez no es un error, sino como una señal, una puerta que se abre hacia nuestro yo más auténtico. Basándonos en varias reflexiones y notas que estuvimos viendo, hoy justo vamos a charlar de eso. Cómo navegar esa lucha, cómo transformar esa pelea interna y también por qué abrazar un poquito de caos puede ser clave para crecer. Exploraremos cómo reprogramar la mente para despertar ese potencial dormido y por qué los momentos difíciles quizás son llamados a vivir de otra manera, con más verdad. El enfoque es entender el proceso, uno profundo de transformación personal real. Y para empezar a ver este proceso, hay una metáfora en las notas que me impactó mucho, la de la oruga. Para ser mariposa, tiene que pasar por esa etapa en el capullo, ¿no? Oscura, donde literalmente se deshace, se vuelve como una sopa, dicen, antes de armarse de nuevo. Me pregunto, ¿los materiales explican por qué esa fase de descomposición nos da tanto miedo o nos duele tanto? Es una pregunta clave, sí. Lo que sugieren las fuentes es que asusta porque implica perder la identidad que conocemos. Soltar quién creíamos ser desorienta un montón. Pero, y esto es lo importante, recalcan que este caos no es porque sí, tiene un propósito. No es un castigo ni una falla del sistema. Un artículo lo describía como una especie de limpieza, como si el universo estuviera haciendo espacio, sacando viejas estructuras, creencias que ya no van, relaciones que terminaron su ciclo, todo eso a lo que uno a veces se aferra por costumbre, ¿viste? Pero que ya no ayuda a crecer. Es como podar una planta para que brote con más fuerza, aunque en el momento se sienta como perder algo valioso. Entiendo. Esa idea de limpieza me hace pensar en otro concepto fuerte que conectan las fuentes. La sombra. Inspirado en Jung, ¿no? Se refieren a esa parte nuestra que escondemos, hasta de nosotros mismos, llena de emociones que llamamos negativas, deseos que no confesamos, miedos, lo que no cuadra con la imagen ideal que queremos dar. Los textos dicen que muchos conflictos externos son un reflejo de esa sombra interna. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta qué hay en nuestra propia sombra? Ese es un punto central. Y las fuentes no lo plantean como ir a buscar defectos, sino como un camino hacia ser más completos. Sugieren que la sombra se nota en las proyecciones, en reacciones que parecen exageradas. Esa persona que nos saca de quicio sin motivo aparente, quizás está mostrando algo nuestro que no vemos. O esa emoción que nos desborda de golpe, ¿no? Una rabia súbita, una tristeza que no se entiende. Un texto decía que son fragmentos de tu sombra intentando salir a la superficie, para ser vistos. No son errores, son mensajes. La vida nos pone espejos todo el tiempo. Desafíos, relaciones, problemas, no para castigar, sino para darnos la chance de mirar esas partes olvidadas. O sea que el objetivo no es borrar la sombra, sino integrarla. Exacto. Integrarla. Las notas insistían mucho en eso. Enfrentar la sombra no es justificar lo que no está bien, sino entender de dónde viene esa energía. ¿Qué necesidad no cubierta hay detrás de esa rabia? ¿Qué herida vieja se asoma con esa tristeza? Los materiales sugerían que al ponerle conciencia, la energía se puede transformar. Por ejemplo, decían que la energía de una frustración crónica, si la entendemos, puede revelar una pasión que no expresamos, o la necesidad de poner límites más claros. Se trata de recuperar esa energía vital que gastamos en reprimir cosas y usarla para crecer. Pero el primer paso, insisten, es animarse a mirar, sin juzgarse tanto. Y ese mirar hacia adentro muchas veces nos lleva a la soledad, algo que culturalmente como que nos enseñan a evitar, ¿no? Pero varios pasajes en los textos le dan una vuelta total. La presentan no como un vacío, sino como un espacio fértil, casi sagrado, un regalo. ¿Daban alguna pista de cómo podemos empezar a abrazar esa soledad en vez de escaparle? Sobre todo hoy, que todo empuja a estar conectados todo el tiempo. Sí, es una mirada diferente, sin duda. Las fuentes sugieren de plantearla activamente. No es que falte compañía, es que está uno mismo presente.
Es una oportunidad única para desconectar del ruido de afuera. Las expectativas, las opiniones, el bombardeo de información. Y volver a escuchar nuestra propia voz. Esa que a veces ni se oye. Argumentan que en esa quietud que uno elige, lejos de las distracciones, aparece una claridad que es difícil encontrar en el día a día. Una claridad que me imagino que puede ser incómoda al principio, si uno no está acostumbrado. Puede ser, claro, porque te obliga a ver lo que estabas esquivando. Pero esa incomodidad es buena señal de que estás tocando algo real. Una investigación que citaban en las fuentes relacionaba los periodos de soledad elegida con un aumento fuerte en la autoconciencia y en tomar decisiones más alineadas con los valores propios. Usaban la imagen de un río. Cuando está quieto, el barro se asienta y el agua se aclara. La soledad permite que nuestro río interno se purifique, limpia escombros emocionales y ayuda a redescubrir nuestro rumbo auténtico. No es vacío, es potencial puro. Me gusta eso del río, encontrando su rumbo. Y justo ahí, en esa claridad recuperada, viene la pregunta. ¿Cómo llevamos eso, esa autenticidad, a la vida diaria? Y esto nos mete de lleno en la segunda gran área de las fuentes, la práctica, el cambio activo. Mencionan mucho el poder de la mente, con referencias a Dispensa, pero desde un ángulo particular. ¿Cómo, sin darnos cuenta, usamos esta herramienta tan potente en contra nuestra? Un artículo lo decía clarito. Subestimamos radicalmente cómo nuestro diálogo interno constante está co-creando nuestra realidad externa. ¿Cómo sugieren las fuentes que empecemos a cambiar ese guión? Aquí es donde la cosa se pone bien concreta. Las fuentes insisten, no es solo pensar positivo y ya. Profundizan en la ciencia, la neuroplasticidad. Explican que cada vez que elegimos pensar distinto a lo habitual, no solo tenemos una idea nueva, estamos, literalmente, empezando a recablear las neuronas en el cerebro. Lo describían no tanto como hacer una ruta nueva al lado de la vieja, sino como desviar el tráfico siempre por la nueva. La ruta vieja, al no usarse, se debilita, pierde fuerza, mientras que la nueva se fortalece con cada uso. Entonces, la clave es la constancia. Elegir el nuevo pensamiento una y otra vez. La constancia y la conciencia. El primer paso, recalcaban mucho, es empezar a escuchar de verdad nuestro monólogo interior. Que nos contamos sobre nosotros, sobre lo posible. Son historias de límite, nunca voy a poder, no soy suficiente, siempre me pasa igual, o de posibilidad. Las fuentes proponen empezar a cuestionar esas historias limitantes. Son hechos o interpretaciones de cosas pasadas. Y después, a propósito, reemplazarlas. No con frases vacías, sino con declaraciones que se sientan posibles, que abran puertas. Un ejemplo práctico que daban era cambiar. Esto es muy difícil por estoy aprendiendo a manejar esto. Es chiquito el cambio, pero sostenido. Bueno, cambia la percepción y al final, la realidad. Ese enfoque en la acción deliberada y constante es súper útil. Y conecta con otra idea que destacaban las notas. Medio paradójica, pero fundamental. La de soltar, el desapego al resultado. Señalaban que a veces nuestra propia obsesión por lograr algo, esa necesidad de controlar todo, es justo lo que lo bloquea. ¿Cómo explicaban eso las fuentes? ¿Y cómo encontrar el equilibrio entre tener una meta clara y soltar el control del cómo y el cuándo? Es un equilibrio delicado, sí. Las fuentes lo presentan como un acto de confianza profunda. La necesidad de controlar todo viene del miedo, ¿viste? De no confiar en el proceso o en que uno va a poder con lo que venga. Una de las metáforas que usaban era muy gráfica. Comparaban el manifestar no con un puño cerrado, queriendo agarrar algo a la fuerza, sino con un abrazo. Abrís los brazos, creás un espacio y permitís que lo que resuena con vos se acerque. Soltar el control del resultado exacto no es abandonar la intención ni la acción, es actuar confiando en que uno hace su parte y, bueno, permitir que el universo organice los detalles. Es pasar de la ansiedad de la falta a la calma de sentir que ya es suficiente. He entendido. Soltar como fortaleza, no como resignación. Y esto parece unirse bien con otra herramienta práctica que mencionaban. La regla del 1%. Mejor. Frente a esa idea de tener que hacer cambios gigantes que nos paraliza, ¿cómo conectaban este enfoque de pasitos chiquitos con superar el agobio? Esa sensación de que la meta es imposible. Las fuentes remarcaban el poder del interés compuesto pero aplicado al desarrollo personal.
La matemática sorprende. Mejorar apenas un 1% cada día, algo que parece nada, te hace casi 37 veces mejor en un año. La clave, decían los materiales, es empezar ridículamente pequeño. Si quieres meditar, empezá con 1 minuto. Si es escribir, una frase. Esos actos mínimos logran 2 cosas clave. Primero, evitan que la resistencia interna se ponga muy fuerte. Segundo, y más importante, empiezan a juntar pruebas para tu cerebro de que sos el tipo de persona que hace eso nuevo. Cada acción chiquita es un voto por tu nueva identidad. Eso de juntar pruebas me parece buenísimo. Le quita la presión de ser perfecto ya. Y hablando de presión, está el tema del sobrepensar y la trampa de esperar el momento ideal, que las fuentes tocaban con firmeza. Recuerdo una frase fuerte: la perfección no viene a buscarte mientras esperas sentado. Ese darle vueltas y vueltas al no estoy listo, necesito saber más, y si fallo, nos deja clavados en el sitio. ¿Identificaban las fuentes cuál suele ser la raíz de esta parálisis? Muchas veces, la raíz que identificaban era el miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo que digan, miedo a lo nuevo. El sobrepensamiento es como una defensa que nos deja en la zona cómoda, aunque no sea cómoda, de no hacer nada, porque hacer implica riesgo. Por eso las fuentes insistían en recuperar un sentido de urgencia saludable. No pánico, sino conciencia de que el tiempo es limitado y la oportunidad es ahora. La recomendación constante era acción continua. Por chiquita que sea, un punto clave que resaltaban era que la acción trae claridad, no al revés. Esperar tener todo claro para actuar generalmente te deja esperando para siempre. Hay que empezar a caminar aunque no se vea todo el camino. La acción es el mejor antídoto para el miedo y la duda. Caminar aunque no se vea todo el camino. Eso nos lleva a la última parte de esta exploración. La motivación para seguir. El compromiso a largo plazo. Me resonó mucho una analogía de las secciones finales de los textos. La de la semilla. Plantada en la oscuridad, parece que no pasa nada arriba, pero abajo está pasando lo importante. Echa raíces, se fortalece, se prepara para salir. A veces, nuestro crecimiento interno es así. Sugirió en las fuentes cómo mantener la fe en esas fases subterráneas, cuando no se ven los resultados. Sugerían cultivar la paciencia activa y la confianza en el proceso invisible. Reconocer que el crecimiento importante muchas veces necesita un tiempo de gestación. Y esto lo conectaban directo con la idea de la resurrección, no como algo mágico que pasa una vez, sino como una decisión consciente y repetida. Una frase potente de las fuentes era: la resurrección es una decisión que se toma cada mañana. Esas personas que admiramos porque se levantan después de caer, explicaban, son las que tomaron miles de decisiones chiquitas, en privado, de no quedarse en el suelo. Es voluntad sostenida, un dale, levántate, levántate, interno. Y recordar esa otra frase fuerte que citaban: la vida nunca te da más de lo que puedes manejar. Ver los desafíos no como un castigo, sino como parte de esa preparación, como el gimnasio donde fortalecemos los músculos que vamos a necesitar después. Exacto. Verlo como entrenamiento, como preparación. Y en medio de ese entrenamiento, las fuentes insistían en algo clave: entender que el premio real no está solo en llegar a una meta, sino en quién te convertís en el viaje. Cada obstáculo superado, cada miedo enfrentado, cada lección te transforma. Por eso una de las frases tranquilizadoras que repetían era: estás exactamente donde necesitas estar en este momento de tu viaje. Aceptar donde estás ahora, sin resignarte, pero entendiendo que es parte necesaria del proceso. Esa perspectiva cambia todo, sobre todo cuando uno se siente estancado o frustrado. Entonces, para bajar a tierra todo esto que exploramos, ¿cuál sería el llamado a la acción concreto que proponían? El llamado era bastante directo, sí, práctico, en 3 partes. Primero, elegir una sola idea, un hábito chiquito de todo esto que charlamos que te haya resonado más. Algo manejable, que no agobie. Segundo, comprometerse a hacerlo de forma constante, idealmente todos los días, por los próximos 30 días. El punto era construir ese músculo de la acción disciplinada, como vimos con la regla del 1%. Y tercero, una reflexión que invitaban a hacer seguido. Si supieras que este es tu último día, ¿qué harías distinto? ¿Qué dejarías de postergar?
La invitación final era a vivir con esa intensidad y propósitos renovados, cada día. A poner toda la carne en el asador, como decimos acá. O como decía una fuente, vive cada día como si no hubiera mañana. Esa última pregunta es intensa, pero moviliza mucho. Y para ir cerrando, es importante reconocer algo que también decían las fuentes. Este camino de transformarse puede cansar. Hay una frase que lo captaba bien. Estás cansado, pero toca continuar. Es válido sentirse así. Pero el mensaje final que dejaban era de mucho aliento y compasión. Sí, la autocompasión salía mucho. Recordar ser amables con uno mismo en el proceso. Justamente, no ser tan duros, recordar, como sugería un texto, que muchas versiones nuestras tuvieron que morir simbólicamente para que llegáramos a ser quienes somos hoy, y aferrarse a esa idea tranquilizadora que sonaba en varias partes. Todo va a estar bien. Y si ahora mismo no lo está, es simplemente porque todavía no es el final de la historia. El proceso lleva su tiempo. Y quizá para dejar una última idea ahí, picando, una reflexión para llevarse, inspirada en el énfasis que ponían las fuentes en lo valioso del tiempo y la chance constante de cambiar. Podríamos plantearnos esto. El reloj no para, ¿eh? Cada segundo que pasa es una oportunidad única para elegir distinto, para crecer, para convertirte en esa versión tuya que anhelas. ¿Qué vas a hacer con este preciso instante que tenés ahora mismo?